Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para nosotros estar hoy con ustedes en este conversatorio, en esta plática, en este diálogo informal, si quieren, sobre el tema de las constelaciones. Para quien está por primera vez en este entorno y está por primera vez con nosotros, les damos la bienvenida. Somos Juan Carlos Cetina y Silvia Cordón, de Gente Alternativas para Vivir. Y hoy, pues, con este tema, que para nosotros es uno de los temas más apasionantes, de los que más hemos aprendido y de los que más nos gusta compartir con la gente por su poder sanador, por el impacto que tiene. Así que hoy estamos con ustedes para conversar sobre las constelaciones familiares, qué son, de qué se tratan, para qué sirven, para qué no sirven. Ujú. Así que, por favor, siéntanse en confianza, como si estuviésemos realmente platicando en la sala de su casa sobre este tema. Sí, muchas gracias. Para nosotros de verdad es una gran alegría poder compartir todo esto, este recorrido, este largo recorrido. Llevamos 20 años en constelaciones, tanto siendo participantes de las constelaciones, siendo pioneros en traer el primer diplomado y también pues constelando desde hace más de 10 años ya también. Entonces ha sido un camino, casi un estilo de vida, el poder ir entendiendo, comprendiendo, sanándonos nosotros, caminando junto a las constelaciones y ayudando a personas a ver sus propios sistemas. Entonces, la idea de hoy es que eso, vamos a compartir algunas de las ideas claves. Algunos de ustedes ya han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, entonces ya se saben de memoria esta parte. Algunos tal vez es el primer acercamiento y pues por eso la idea de hacer un marco general, pero no queremos quedarnos tanto en lo técnico, sino en la parte un poco más vivencial de esto, para que luego dar espacio a preguntas para poder compartir y conversar. ¿De acuerdo? Así que para empezar, nos gustaría que nos cuenten en el chat si alguien es primera vez que está teniendo contacto con esta información, así de que sea nuevito en el tema o no. O por micrófono también. No, sí, también pueden abrir micrófono. Ok, Primera vez, Carla, ok, Alejandra también. Ok, también. Perfecto. Lucía Pues, también. Ok, perfecto. Es importante para nosotros para saber exacto. desde dónde empezar a contarles y a discutir del tema, ¿verdad? Y, igual va a ser importante conforme vayamos hablando del tema, ustedes vayan haciendo sus anotaciones, anoten sus preguntas y cuando abramos el espacio, el segmento, nos las escriban o nos las vayan diciendo para que podamos ir abordando sus inquietudes, ¿verdad? Sabemos que es un tema como todos los temas, ¿verdad? Hay mucha información que anda circulando, hay personas que posiblemente les han hablado del tema y les han hablado muy bien, o personas que les han contado experiencias feas, traumáticas, y les han puesto cruz y calavera al tema. E igualmente en las redes, ¿no? Hay muchísima información y a veces uno no sabe con qué quedarse y con qué no, que sí, que no es del tema. Entonces, lo importante siempre es hacerse caso. Es decir, si por alguna razón el tema les está resonando, les está causando inquietud, les está moviendo algo, porque es lo que suele pasar, ¿no? Depende de qué esté viviendo cada quien. De pronto una crisis, una situación que se repite y alguien me habla del tema y me suena. Y tal vez, porque nos ha pasado, alguien me habla hoy del tema y hoy resueno, pero ya me habían hablado hace 5 años o hace 10 años y yo así como lo dejé pasar. Eso suele pasar, es normal, es parte de cómo la información va llegando a nuestras vidas. Entonces siempre es el momento adecuado cuando a cada uno de nosotros nos surge la inquietud. Y además que estamos también en el contexto de la serie de esta plataforma de streaming, ya saben, Mi Otra Yo, que acaba de estrenar su segunda parte. Si alguien no ha visto la serie, se la recomendamos totalmente, porque está bien hecha, está bien fundamentada. Sí, digamos, las constelaciones como se muestran ahí es como iniciaron, ¿no? Digamos, es la forma más clásica, más Más tradicional. tradicional. Ha evolucionado muchísimo y hay muchas vertientes de constelaciones que según la experiencia de cada facilitador se va a ir moldeando su propio modelo. Nosotros también ya tenemos nuestro propio modelo de constelaciones familiares que se llaman intervenciones dimensionales. Así que empezamos con la presentación, Empezamos si y quieres. cualquier cosa pues nos van contando. Muy bien. Entonces, estoy haciendo bien. Pues, no, van a haber cosas que no tienen que ver.
Deme un Pues en lo segundito. que Juan Carlos se ubica ahí con la Aquí presentación, estamos. ahí estamos. Pues vamos a contarles también un poquito de historia, ¿no? Cómo llegamos nosotros a este tema. Y como dijo Juan Carlos, pues ha sido un recorrido de 20 años con sus subidas, sus bajadas, sus cortar la hierba y demás, porque en su momento pues era algo completamente novedoso para nuestro medio. Y bueno, ya les vamos a contar cómo fue el proceso. Así que vamos a hablarles también brevemente al final de las intervenciones dimensionales, que como dijo Juan Carlos, es nuestro propio modelo. Les quiero presentar brevemente a Silvia, digamos, por qué nosotros, qué hay detrás de todo esto para poder decirles, miren, sabemos de constelaciones y de otras cosas. Silvia Cordón es sanadora intuitiva, formada en técnicas de energía, formada en psicogenealogía y descodificación biológica de las enfermedades con el maestro Claude Dovier, nuestro maestro y amigo. También formada en radiestesia, la lámpara de luz, taroterapia de la línea de Alejandro Jodorowsky, creadora del programa Chispitas de Luz, que es un programa de espiritualidad y meditación para niños, co-desarrolladora de las intervenciones dimensionales inspiradas en las constelaciones familiares, facilitadora de talleres de psicoespiritualidad, conferencista online de temas de conciencia y la nueva energía y psicóloga clínica. Y bueno, y Juan Carlos Cetina está también formado en psicogenealogía y descodificación biológica de las enfermedades. Nuestro maestro Claudio fue un francés que andaba por el mundo, sobre todo por Latinoamérica, enseñando estos temas. Lo conocimos en 2009, cuando realmente no se hablaba mucho del tema acá. Hoy, digamos, es lo que se maneja como la biodescodificación, pero él tenía el plus que unía la descodificación con la psicogenealogía. Entonces, es una formación muy potente. Además, Juan Carlos está formado como facilitador del taller Awakening the Illuminate. Es un taller recordando el corazón de Drúmbalo Más fácil. Melquisedec. Drúmbalo Melquisedec es un maestro espiritual que aún está vivo y que su misión ha sido enseñar a la humanidad a meditar desde el corazón. Juan Carlos está certificado como facilitador y pues también damos cada cierto tiempo ese taller. También en el camino de las constelaciones, Juan Carlos conoce a Dan Van Kampenhout, que es un maestro holandés, facilitador de ritual sistémico, que son constelaciones chamánicas. Entonces, con él complementamos y pudimos ver cómo mucho de a lo que nosotros nos estaba llevando el campo de las constelaciones era parte de algo más grande y pues él lo maneja dentro de su modelo que es ritual sistémico, que básicamente son constelaciones con la parte del chamanismo más energético, más del contacto con los espíritus, digamos, Hellinger diría los ancestros, pero es como esta parte espiritual. Juan Carlos fue desarrollador de la terapia interdimensional, un encuentro con los guías, que es un modelo terapéutico en el que a través de entrar en meditación se puede acceder a contacto con mis guías, contacto con mis ancestros, con información que mi ser requiere. Es una especie de contacto con los registros akáshicos, si quieren verlo así, para entrar en comunicación con la información que necesito en ese momento. Pues obviamente Juan Carlos fue el se me lengua la traba hoy, co-desarrollador de las intervenciones dimensionales, que fue el modelo que fue surgiendo con el paso del tiempo. Al estar haciendo constelaciones una y otra vez, fuimos viendo que algo más se manifestaba más allá del campo, como Hellinger lo propone en el sistema convencional, y lo fuimos aplicando. Y pues también es psicólogo clínico, así que ese es un poquito del camino que les queremos compartir, no para que vean quiénes son este par, ¿verdad? Sino solo para decirles que en estos 20 años que hemos estado con estos temas, hemos estado dándoles vuelta, integrándolos, procesándolos, compartiéndolos, y pues ya hay un camino recorrido que nos gusta compartir con los demás, porque hemos visto su poder sanador. Además, somos esposos desde hace, ¿cuántos? 23 20, casi. 23 años. Tenemos 2 hijos adolescentes que también eh, nos acompañan en las constelaciones, ya casi que constelan ellos también. Entonces, ha sido un camino de vida para nosotros, para decirles. Bien, entonces, ¿qué vas a descubrir hoy? Entonces, les vamos a compartir así de manera general qué son las constelaciones familiares, ¿En qué se basan? quién puede hacer una constelación, por qué puede hacer una constelación, ¿Y de qué se trata nuestro modelo de intervenciones dimensionales? ¿Cómo se diferencia de las constelaciones tradicionales?
Empezamos entonces. Al final, digamos, luego de hacer la presentación, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Vamos a dar espacio para las preguntas. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares y cómo surgen? Para explicar eso, necesitamos contarles quién es este señor que ven ahí. Bert Hellinger fue un señor alemán. Murió en septiembre de 2019. Precisamente estábamos en un taller del corazón cuando nos enteramos. Eh, Él, súper brevemente, se hizo sacerdote católico de la Orden de los Marienhill. Fue director del seminario en Alemania y luego se fue a las misiones en Sudáfrica con los Zulús, que es una de las tribus más antiguas del planeta, y por lo tanto manejan y tienen una cosmovisión de los ancestros muy fuerte. Y pues por lo tanto, ¿verdad? Por ser una tribu no occidentalizada, tienen otra forma de entender la vida. Entonces todo esto va impactando a Hellinger en su camino. Y él tenía una particularidad que no se dejaba, como decirles, influenciar por las autoridades de la iglesia, de las universidades o de quien fuera, sino él tenía su criterio propio de tal. Ah, no se ve la presentación, nos dicen acá, disculpen. ¿Por qué no se ve? Cuéntenos si alguien sí la ve, por favor, porque estoy Yo compartiendo. sí la veo. ¿Perdón? Yo sí la veo. Ah, Sí, Yo vale. sí la Yo veo, también. dice Ah, sí. Hellinger. Ajá. Entonces, Probablemente lo que le haya pasado es que está viendo ha las... corrido. Sí, entonces no más que elija ver la presentación y La ya. página central, Andrés, tal vez hay que mover, si está tal en vez ahí. teléfono, tal vez tiene que correr para empezar a ver el inicio y no a todos los participantes. Gracias ahí por la ayuda a todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces les decía, también los padres de Hellinger tuvieron la osadía de resistir al régimen nazi. No se dejaron doblegar. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, pero se fueron a una zona aislada y no se dejaron someter. Entonces calculen ustedes si los padres de Hellinger tuvieron esa fuerza, Hellinger, por lo tanto. Y en el caminar de Hellinger, un terapeuta le hace la siguiente pregunta: si él estaba siendo más fiel a sus propios principios y valores o a los de las personas. Y entonces él se da cuenta que, digamos, no estaba siendo ni fiel a sí mismo ni a las personas en el camino de vida que le estaba llevando, a pesar de ser sacerdote. Y un taller de Gestalt o Gestalt, la facilitadora le dice, como te veo, yo creo que no vas a tardar mucho más en la congregación. Y él le dice, de hecho, lo estoy pensando, y se retira. Y empieza a estudiar psicología con las personalidades del momento, los que habían fundado las teorías, ¿verdad? En los años 50 y los discípulos de esas teorías. Y entonces estudia psicoanálisis, programación neurolingüística, grito primal, abrazo de contención y no sé cuántas cosas más. Y estudia análisis transaccional, que es una de las especializaciones nuestras también. Nosotros lo estudiamos con el doctor Orlando Paredes, acá en Guatemala, un maestro latinoamericano, mundial, ¿verdad? Un maestro realmente en análisis transaccional. Y aquí quien le enseñó análisis transaccional a Bert Hellinger fue Fanita English, una norteamericana discípula de Eric Berne, a quien conocimos nosotros en Oaxaca en un congreso mundial de análisis transaccional. Lo que le impacta a Hellinger de análisis transaccional es algo que se llama el argumento de vida. Así lo llamó Eric Berne, sí, el creador de análisis transaccional. ¿Qué es el argumento de vida? Decía Eric Berne, uno puede mejorar su intercomunicación, los juegos psicológicos, las caricias, toda la teoría del análisis transaccional. Pero curarse, decía él, es romper, quebrar con el argumento de vida. ¿Y qué es el argumento de vida? La mejor forma de explicarlo es con la misma vida de Eric Berne. Eric Berne se hizo médico igual que su papá, Eric Berne se hizo psiquiatra, se hizo escritor igual que su mamá, la mamá era escritora. Y Eric Berne murió a la misma edad que su papá, de la misma enfermedad del corazón que su papá. Es decir, él mismo no pudo romper su propio guión de vida, su argumento de vida. Y eso le impacta mucho a Hellinger. Hoy hablamos de programación porque estamos en la era de la cibernética. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Verne descubre que esos mandatos de los padres a los hijos hacen que los hijos sigamos como ese guión que no está escrito en ninguna parte. Pero Hellinger lo que descubre es que
esos mandatos y ese guión no solo viene de los padres, sino puede venir de los tíos de los niños, pero también puede venir de los abuelos, bisabuelos, y ahí se abre la mirada transgeneracional. Entonces, ¿quieres agregar algo? Respecto a Hellinger. Sí, estamos en Hellinger. Entonces, básicamente, este señor, aparte de toda la formación teórica que tuvo, era un hombre sumamente intuitivo, sumamente profundo. Yo no lo conocí, pero Juan Carlos sí. Y pues lo que hacía era poder percibir, aprender a percibir la información del campo, que ya les vamos a explicar qué es el campo, en función de lo que la persona necesitaba y planteaba. Y entonces, de alguna forma, cuando las constelaciones surgen, él dice, ¿verdad? No, no es que yo me las inventé, sino que llegaron a mí, dice él. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de lo que él hacía, que eran talleres de psicodrama, que era como teatro terapéutico, en una ocasión él estaba preparándose para hacer un psicodrama y de pronto la gente se empieza a parar, se empieza a poner de pie y empiezan a representar roles sin que él hubiese dicho nada ni hubiese asignado nada. En un psicodrama es como una dramatización, ¿verdad? Tú vas a ser el papá, tú la mamá, tú el perro, tú el jefe, lo que sea. Porque hemos tenido perros en constelaciones. Exacto. Entonces, cada quien actúa como sí, pero es como que no lo estamos inventando, digámoslo así. En las constelaciones, en el psicodrama, lo que pasó en esa ocasión fue que él no dijo nada y la gente empezó a actuar y a conectarse con las vivencias y las experiencias emocionales de la situación que se estaba planteando. Entonces, él lo dejó pasar y empezó a observar el fenómeno, porque las constelaciones están basadas mucho en la fenomenología, que es el observar el fenómeno tal cual está. Y entonces se da cuenta que, de alguna forma, es como que nos hubieran enchufado, nos hubieran conectado al sistema de la familia, de la persona que está haciendo su trabajo, y de pronto los representantes sienten las emociones de los familiares, experimentan los gestos, las reacciones físicas, los dolores de las personas del sistema de quien está constelando. Entonces, al principio esto se miraba así como magia, espiritismo, si quieren, o qué cosa tan rara, diabólica, si quieren, ¿verdad? Porque ha pasado por todo el proceso. Hemos escuchado de todo. Hemos escuchado de todo. Incluso en los primeros años, cuando hacíamos ya constelaciones, llegaba gente que nos decía, ustedes se pusieron de acuerdo ayer, qué era lo que iba a hacer cada quien aquí, ¿verdad? Nos decían, no, ni siquiera sabíamos quiénes iban a venir o qué iba a plantear. Entonces parecía magia, parecía algo fake, me dijo alguien todavía hace poco, ¿verdad? Esos son puros cuentos. Entonces, realmente lo que Hellinger descubre es que estamos conectados, sintonizamos con el campo de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Sintonizamos con la parte emocional, las vivencias del árbol transgeneracional y también, como estamos sintonizados, nos espejeamos. ¿Qué quiere decir eso? Posiblemente si les ha pasado que alguien llega a una sesión de constelaciones, porque sí, ¿verdad? Porque quiero ir a ver, porque quiero ir a conocer de qué se trata, y todo lo que hablan y todas las personas que pasan pareciera que viven conmigo y que saben lo que yo no estoy diciendo aquí y se muestra lo que yo necesitaba ver, pero yo no he dicho nada. Y al Entonces, principio eso era súper raro. exactamente, así como la gente se quedaba así como, ¿qué es esto? ¿dónde tienen la bola de cristal o dónde está la cámara escondida? ¿Verdad? Entonces, no es eso, sino que realmente podemos conectar como especie al fenómeno de la vivencia de quien está constelando. Entonces, eso es lo que Hellinger descubre, o como dice, lo que deja que llegue a él, y empieza a trabajar con esto de manera global. O sea, Hellinger fue nominado como Premio Nobel de la Paz, porque a través del proceso de las constelaciones logró en su momento procesos de reconciliación entre pueblos, y acuerdos de paz a nivel político y demás. Trabajó mucho con la gente de Colombia para firmar acuerdos de paz en la época del conflicto, en la guerrilla y demás. De hecho, ya les vamos a platicar de Nellis. Entonces, fue un personaje con más de 100 libros escritos, basados en su experiencia, en su vivencia alrededor del mundo. Y ya al final de su vida, 2018, el mismo 2019, estaba yendo a hacer constelaciones a Japón. México, casi ahí estaba mucho tiempo, ¿no? Pero es decir, realmente abrió el campo de las constelaciones a todas las culturas, a todos los continentes. Entonces, este fenómeno ha ido creciendo poco a poco. Como les contamos, nosotros llevamos 20 años en esto y en estos 20 años ha sido un despertar enorme. ¿Cómo pensar hace 20 años que alguien iba a hacer una serie
y que la gente le iba a ver en la tele, ¿verdad? Y le iba a impactar o le iba a interesar el tema por algo que Y como vio. lo dice la tele, entonces sí. Exacto. Entonces, hay muchísima gente formada hoy en día aquí en Guatemala y en todo el mundo, ¿verdad? Hay gente formada en las diferentes vertientes que han ido tomando las constelaciones. Entonces, gracias todo eso a este señor que es Bergelinger. Muy bien. ¿Cómo llegamos nosotros a las constelaciones y cómo se difunde esto en Centroamérica y en Guatemala? La causante de todo es Nelis Palomo. Ella ya partió, ¿verdad? En junio de Junio 2009. Ella fue nuestra primera maestra, amiga, una mujer increíble. Ella colombiana, ingeniera de profesión, antes de eso guerrillera. Luego en México, izquierdista, feminista, calculen el recorrido. Y luego en su última etapa, que fue cuando la conocimos, abriéndose a la espiritualidad. De hecho, le regalamos un libro ya un año antes, o hace unos meses antes que muriera, Sí. y ella digamos, nos agradeció muchísimo en el sentido de que iba comprendiendo desde otros ángulos. Y tenía una frase que ella decía, que sus amigas feministas, digamos, muy energéticas, ¿verdad? Y entonces cuando le cuestionaban algo, ella decía, gracias por hacerme ver este otro punto de vista y así yo poder integrarlo. Entonces ella fue haciendo todo un recorrido. Ella viajaba por todo el mundo dando y recibiendo talleres. Y se forma, fue las primeras que se formó en constelaciones familiares en México. En México, digamos, constelaciones llega a través de una terapeuta y ella se forma con ella. Entonces, por allá de 2005, ¿verdad? 2004 conocemos a Helen, perdón, a Nelis. Y otra persona que trajo, digamos, que fue el contacto, éramos como un grupo, y la otra persona dijo, no, digamos, yo no estoy interesado en eso, y nosotros dijimos, sí, nosotros sí queremos traer esto a Guatemala. No sabíamos a qué nos estábamos metiendo. Y otra maestra, por otro lado, nos dijo, miren, mejor fórmense ustedes y tengan cuidado de traer eso acá, ¿verdad? Porque mueve mucho. Nosotros dijimos, bueno, tal vez no es el momento. Entonces, 2005 intentamos, fuimos a las universidades más importantes del país y obviamente nos miraban como Nos miraron bien raro. muy raro, ¿verdad? Y alguna universidad sí nos permitió ir, pero digamos, no era el momento. Entonces dijimos, dejémoslo estar. Nelly nos empezó a dar formación de bioenergética y empezamos a hacer los fines de semana constelaciones para la gente. Y era tan sanador que en nuestro corazón decíamos, queremos que esto sea para Guatemala, que se dé realmente a conocer. También hicimos, recuerdo, una constelación por Guatemala y fue muy fuerte porque todavía las personas no lográbamos ver en el campo. eh, Todos estábamos como con los ojos tapados, no lográbamos ver lo que había que ver. Entonces, hay mucho que decir al respecto, pero Nelly empezó a dar esos talleres y luego iba a venir a Guatemala como una semana antes que muriera, una cuestión así, 1 o 2 semanas, y vamos a hacer una ceremonia de fuego sagrado. Y pues ya no logró llegar. Lo interesante con ella es que el trabajo que ella hacía, porque ella tenía 2 ONGs, 10 personas tuvieron que cubrir lo que ella solita hacía. Entonces era una mujer súper sencilla, súper sabia, y ella fue la primera que trajo constelaciones a Centroamérica. Trabajaba con ONGs. Entonces todo lo que venía de Europa llegaba a México y ella lo traía para acá. Ella nos contactó con Claude Bouvier, el maestro francés de psicogenealogía y descodificación de enfermedades. Entonces honramos profundamente el trabajo, las semillas que ella sembró acá. Y Vicky, nuestra maestra de constelaciones, también fue alumna de Nelis. Entonces, ya en 2010, ¿verdad? Un año después que murió Nelis, entonces le dijimos a Vicky, ¿por qué no hacemos el primer diplomado? Entonces, organizamos el primer diplomado y nos formamos un grupo como de 20 personas. Luego nosotros entendimos que en ese momento no era el momento de seguir formando gente para nosotros, ¿verdad? Entonces soltamos eso y el movimiento siguió su camino, ¿verdad? Hoy hay varias personas que forman acá eh, y digamos que nosotros empezamos a explorar con el campo y ya les vamos a ir contando qué fue lo que fuimos encontrando. Entonces honramos también a nuestra maestra Vicky, una doctora en psicología, una mujer increíble, académica, quien nos dio todas las bases. Ella está en México, hace constelaciones en línea, ¿verdad? Entonces
Esas son nuestras bases con las constelaciones de estas dos mujeres increíbles. Bien, ¿en qué se basan entonces, así como términos generales y rápidamente? Muy bien, entonces eso seguro ya lo han escuchado, ¿no? Y se han empezado a dar cuenta que las constelaciones tienen que ver con cuánto nos influyen los ancestros. Es decir, sepamos o no nosotros de nuestros ancestros, conozcamos o no nuestro árbol, nos importen o no nuestros ancestros, nos impactan profundamente. Entonces estamos no condenados, sino que es parte del sistema de la vida. Estamos atados, estamos ligados profundamente a todo lo que sucedió con la vida de nuestros ancestros. Entonces aquí no hay pierde de que yo no los conocí, de que a mí mi papá me abandonó, yo no sé nada de ese lado, no hay pierde de que yo soy adoptado, entonces no me influye, nada de eso importa realmente porque todos estamos influenciados por nuestros ancestros. Y en el caso de una persona adoptada, por ejemplo, tiene la riqueza, en vez de tener 2 árboles, tiene 4, ¿no? Es decir, los árboles de los padres biológicos, los árboles de los padres adoptivos, y que muchas veces quienes se han podido poner a investigar y han hecho contacto con su árbol biológico, se dan cuenta que casi que su árbol de crianza es un espejo de los mismos conflictos, de las mismas patologías, de los mismos problemas de salud que el árbol biológico. Incluso los gobiernos contaban un caso de una persona que en su árbol padecían de una enfermedad rara. Y entonces, al momento de que esta mujer decide tener hijos, dijo, no, yo no quiero tener hijos biológicos, no les quiero heredar la enfermedad. Se fue a África a buscar un niño, para adoptar un niño en África, y con el paso del tiempo el niño desarrolla justamente esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una sintonía, hay una sincronía a nivel hemisferios cerebrales, a nivel del alma, si quieren también, y nos espejeamos y nos rodeamos de personas que van a reflejar nuestros conflictos y los conflictos de nuestro árbol. No digamos en el caso de las parejas, ¿no? Con la persona que hacemos pareja, puede ser que me enamoré y yo estoy feliz y nunca había flotado como floto con esta persona, y al final nos enamoramos de los conflictos pendientes de resolver en nuestros árboles que hacen resonancia, e igual podemos hacer una vida juntos. Y en el camino iremos viendo si solventamos esos pendientes o nos embarramos en esas situaciones. Bien, entonces eso, cuando uno empieza a investigar, a abrirse al campo de los ancestros, se va dando cuenta, algo que es muy fácil de ver, no tan fácil de trabajar si quieren, desde la psicogenealogía, que es la otra formación que tenemos, ¿verdad? De la línea de Alejandro Jodorowsky. Nosotros complementamos las dos formaciones, en donde podemos ver la repetición de fechas del ciclo de aniversario, de nombres y de patrones repetitivos, ¿verdad? Que se van sucediendo y el cerebro guarda toda esa información. Entonces, actualmente no podemos negar que los ancestros tienen una influencia total, y que la ignoramos, ¿verdad? En lo personal, cuando mis papás, sobre todo mi mamá, me contaba historias de los ancestros, la verdad a mí no me interesaba en lo absoluto, en lo absoluto. Y cuando hicimos el primer taller con Nelis, ¿verdad? Se destapó algo en mi casa, una cuestión hablando de mis papás, mis hermanas, mis sobrinos, y que fue muy fuerte. Dije, ¿qué es esto? No, o sea, esto sí mueve. Digamos, ya empecé a entrevistarlos, a investigar, para ir entendiendo el esquema, hasta ir encontrando cosas muy profundas a nivel de los abuelos. Entonces, quien quiera meterse en este mundo de los ancestros va a ir encontrando cosas, pero no solo desde el lado como de las anécdotas o de sus logros o de los dramas, sino es decir, cuál es el hilo conductor matemático que hay y que nosotros estamos repitiendo sin saberlo. ¿En qué se basan también las constelaciones? En el sistema familiar. Tío Freud, como decía Claude Bouvier, descubre el inconsciente individual, ¿sí? Es el padre de la psicología, ¿saben? Freud deslinda de la medicina, la filosofía para ir a la psicología. Entonces es el pionero. Y él descubre que hay un inconsciente individual. Carl Jung, seguidor y después se apartó de Freud, ya saben, descubre el inconsciente colectivo. Y esta gente del transgeneracional, a finales de los 70, empieza a surgir todo esto, descubren el inconsciente familiar. Entonces, cada familia tiene un sistema, una forma, digamos, unas leyes que no están escritas en ningún lado,
que simplemente de niños las observamos, las integramos y las hacemos propias, ya sea repitiéndolas, rechazándolas o buscando de repararlas, y que van haciendo que sea una cascada. Hay quienes hablan de cadenas, nosotros preferimos hablar de cascada para tener una connotación un poco más como libre de esto. Entonces, en lo cual, digamos, cada familia va a tener ciertos valores, ciertas ideas, ciertas creencias que les son propias. Y entonces, lo que entendemos por lealtades familiares, que es un concepto tanto de constelaciones como psicogenealogía, cada quien lo descubre por su lado, pero llega a las mismas conclusiones, es que si hacemos lo que la familia espera de mí, sí, a nivel profesional, a nivel de pareja, a nivel de todos los temas de la vida, entonces yo tengo familia, siento que pertenezco a mi familia, me mira con buenos ojos porque estoy haciendo lo que se espera de mí. Pero si yo estoy en contra de eso, no, yo quiero ser, ya saben, el clásico ejemplo, quiero ser músico y todos los demás quieren ser panaderos o profesionales o abogados o lo que sea. Entonces es como soy, ¿cómo se dice? Habrán escuchado la oveja negra. Entonces, o me quedo atrapado en familia y hago lo que no quiero, pero les estoy dando gusto a ellos y ellos están tranquilos porque yo estoy haciendo lo que ellos esperan, o voy por mi cuenta, pero siento que los traiciono y que ellos se sienten traicionados por mí, pero voy por mí. Entonces, tanto si me quedé atrapado en mi sistema o me fui como rompiendo y en contra, estoy atrapado en las dos cosas hasta que pueda reconciliar y seguir mi camino y al mismo tiempo reconciliarme a nivel de vínculo, como hijo, como hermano, aunque la relación no sea como nosotros quisiéramos, que es una distinción muy importante en constelaciones. Yo puedo sanar mi vínculo y con eso voy a estar lo suficientemente en paz en el camino de la vida, aunque no tenga mayor relación con ellos. Vínculo y relación no es lo mismo. Exacto. La física cuántica. Con la física cuántica, pues bueno, entonces todo esto de las constelaciones es más fácil entenderlo si tenemos una pizca de claridad de qué trata la física cuántica, ¿no? Y el principio básico de la física cuántica es que el observador afecta al observado. Y desde este principio podemos entender perfectamente las constelaciones, puesto que cuando se va a una sesión de constelaciones, cuando alguien quiere constelar algo, va y plantea su tema y observa lo que pasa con la información. Entonces todos los demás, los participantes que van a participar en el proceso de la constelación, están actuando, están representando como si fueran los verdaderos ancestros, pero no a nivel de dramatización, ¿verdad? Sino empiezan a sentir el campo, es decir, lo que les decíamos, ¿verdad? Empiezan a reaccionar, a llorar, a decir frases, a sentir una necesidad de irse al suelo, a ponerse en determinada pose física, o empieza un dolor en la rodilla justo como el que tenía mi mamá. Es decir, esta resonancia es un principio de la física cuántica que habla también que cuando dos partículas han estado unidas en el universo, no importa a cuánto se separen en el universo o desde cuándo, la información la siguen llevando. Entonces piensen ustedes en un sistema familiar así. Mi familia haya empezado por una noche loca donde mi mamá quedó embarazada y no volvió a ver a ese hombre, por ejemplo. Esas dos partículas estuvieron unidas y esa información queda ahí con todo el bagaje de la información de ese señor que fue mi papá, mi mamá, y yo lo traigo. Entonces, y todo sistema familiar tiene esa implicación, tiene la información guardada en ningún lado o en todos lados, ¿no? De todos mis ancestros, de todas las experiencias vividas por mis ancestros. Y esto al principio era así como, qué cosa tan rara, ¿verdad? Luego ya empieza a surgir la epigenética, donde desde la parte científica se habla cómo, en primer lugar, se empieza a descubrir que nuestra cadena de ADN tiene muchísima información, que todo lo que se consideraba el ADN basura no era basura, ¿verdad? Sino que era precisamente toda esta parte que hasta ese momento no se entendía. Y descubrimos y entendemos que en nuestra biología, en nuestras células, en nuestros genes, llevamos la información guardada. Entonces, eso es lo que la física cuántica nos permite ver y entender, y por eso se explica el que podamos en una constelación entrar en resonancia con justo lo que estaba viviendo mi abuelita, por ejemplo, o se parezca a la experiencia de cómo habla la persona, cómo dice las cosas, porque estoy conectado. Es como si de alguna forma me enchufaran a mi sistema familiar y sale la información. Entonces la física cuántica fortalece la explicación teórica para quienes necesitan entender de dónde viene esto y entender que no es espiritismo, brujería, magia y demás. Entonces
es la base científica. Y de alguna forma, esto nos permite también entender que todos estamos conectados. No sé si después aparece Rupert Sheldrake por aquí. Sí, aquí está. Sí, justo. Entonces eso nos permite entender que todos estamos conectados, más allá de que sea una frase bonita, ¿verdad? Y todos estamos conectados, todos somos uno, diríamos desde la parte más espiritual, que sí es cierto, no nos estamos burlando, pero a nivel de lo científico, hay personas que han dedicado su vida entera a mostrar eso, y uno de ellos es precisamente Rupert Sheldrake, que también está vivo aún. Es el único que está vivo, ¿verdad? Porque Hellinger ya no, y bueno, Jodorowsky sí. Sí, entonces lo que descubre Rupert Sheldrake por su lado, ¿verdad? Totalmente independiente de las constelaciones. Él es el primero que fundamenta en los años 70 cómo los animales se comunican entre sí, cómo las plantas se comunican entre sí. Y entonces hay investigaciones impresionantes con esto de las plantas, por ejemplo, experimentos con polígrafos que los conectaban a la maceta y de la oficina donde estaban los polígrafos, y la persona pensaba que iba, digamos, ¿qué pasaría si enciendo un fósforo y lo acerco a la planta? Solo con pensarlo ya se empezaba a mover el polígrafo conectado a la planta. Hay mucha explicación científica ahora de cómo todos estamos conectados. Entonces, cuando Rupert Sheldrake va a un taller de constelaciones con Hellinger en Alemania, le dice una frase más o menos así: tú descubriste cómo los humanos están conectados, así como yo descubrí cómo los animales y las plantas están conectadas. Entonces, es información de los 70s, que viene de los 60s. Entonces, si ustedes, siempre hago este ejemplo que me encanta, en la primera fase de las películas de la Guerra de las Galaxias, para los que ya tenemos algunos añitos, hay una escena donde quieren transmitir en un holograma, ¿verdad?, de un planeta a otro, pero el campo de energía de las plantas en la nave donde están impide la comunicación. Esa escena está basada en este experimento de la cuestión del polígrafo. Entonces, si a alguien le interesa más, puede investigar también un experimento que se hizo en las islas del sur del Pacífico de Japón, que se llama el centésimo mono, la ley del centésimo mono. Entonces, hay suficiente información. Pueden leer a Greg Braden con la matriz divina, o a Lynn McTaggart con el campo. Entonces, o el experimento de la intención. Entonces, estaba viendo mi libro. Entonces, hay mucha información, digamos, ya hay información cuántica que es accesible a los que no somos científicos, que no manejamos las formas, ¿verdad? Entonces, más allá de que hay una explicación, es una vivencia, y quisiera que les contáramos la experiencia hace años, precisamente, cuando estábamos dando a conocer el tema de las constelaciones. Hicimos una presentación presencial como la que vamos a hacer este sábado, y un hombre joven nos cuenta que él no conoció a sus padres, no, o sea, no se recuerda de ellos, porque cuando él tenía 3 meses de edad, los padres mueren en un accidente. Y entonces él dice: yo nunca tuve un abrazo de mis padres. Él no se lo estaba contando, sí, es como una vivencia. Y entonces le preguntamos si estaba dispuesto a que hiciéramos un ejercicio con él, y él estuvo dispuesto. Entonces pusimos a 2 personas que representasen a sus papás, y como un triángulo, que es un ejercicio clásico en constelaciones, él se fue acercando hacia ellos y recibió un abrazo como de un niño con sus papás. Entonces fue muy emotivo, fue muy energético. Y nosotros dijimos, bueno, hasta ahí, eso es normal en constelaciones. Pero luego Silvia, en una formación de kinesiología, se lo encuentra. Y bueno, y entonces él comenta que realmente su vida se transformó y dio un giro en muchos aspectos, incluso profesional, después de eso, porque aunque él no lo dijo ni lo entendía así posiblemente, pero nosotros comprendimos la fuerza que tiene conectar con mamá y papá para esta vida, en este plano, en este planeta, es vital. Entonces, eh, le dio fue lo catapultó a otra etapa en su vida, mucho más plena, exitosa y demás. Y ese abrazo no es que hay puro cuento, ¿verdad? O medio, o alguien representó y me abrazó, sino que realmente conectamos con la fuerza, con la energía de mi papá, de mi mamá, de mis ancestros. Y eso es sumamente sanador. Tampoco podemos decir que solo por Sí, ese exacto. ejercicio que duró unos minutos, seguramente él hizo más cosas, pero él sí dijo en esa ocasión: por primera vez sentí el abrazo de mamá y papá. Entonces, aquí hay que aclarar algo: no es que tú haces una constelación y Ya, toda tu vida, por favor, no funciona así, sino que es ir avanzando, ir dándote cuenta, ir tomando conciencia, ir liberando aspectos.
Y hay veces que sí, digamos, estás en el punto exacto de tu vida donde haces cualquier terapia, no solo constelación, la que sea, y justamente es el momento donde todo se desatora y fluyes. Y uno dice, esa terapia o ese facilitador es increíble, porque lo que pasa es que coincidiste en un momento donde ya estabas listo. Entonces, hay gente que nunca ha estado en una terapia y con una experiencia de vida transforma su vida. Y hay personas que pueden o podemos estar montón de años en terapia y no pasa mayor cosa. Entonces, para que tengamos los pies sobre la tierra también. Bien, entonces, solo para mostrar las imágenes de antes, la influencia de los ancestros, el sistema familiar, y ahora vamos a hablar un poquito de la experiencia del facilitador. Entonces, les comentamos que, digamos, ahora hay muchas vertientes de constelaciones, existen las constelaciones fluviales y las descubrió un venezolano, se llama Juan Carlos no sé qué, y entonces son unas constelaciones muy particulares. Entonces es en agua con figuritas como que flotan y yo he estado en un par y de verdad esos otros rollos son potentes. También están las cuánticas y las equinas y no sé cuántas Las más. chamánicas. Las chamánicas como las de Dan y es muy parecido a lo que nosotros hacemos porque también tenemos formación chamánica. Bien, vamos a ir avanzando ya con esto, el tiempo se va muy rápido. Esto ya lo hablamos, entonces, a ver, perdón, eso era de la otra. Luego lo vamos a leer esto, vamos a quitar un poquito de presentación. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, a favor, en Si están contra. acá, es, cómo llegaron acá o por qué, qué inquietud hay que los está haciendo buscar, moverse en este tema. Y pues cuéntenos si hay alguna inquietud, alguna duda que les podamos resolver. O si alguien también que ha estado, que cuente su experiencia. Exacto. Y Antonio, Hola, Juan Carlos. ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Juan Qué gusto que Carlos. estés acá. Con mi compañero de análisis transaccional. Sí, Ok. Qué gusto. sí, la verdad es que me da mucho gusto. Bueno, pues yo me enteré hace como 2 horas Ah, ok. de yo fui alumno de la doctora Andrea, Ah, ok. Ujú. de la doctora Delgado. Sí, sí. Entonces, pues así que la sigo en Facebook, y hace rato me metí a Facebook y casualmente aparecía, Justo. este, el- bueno, ella compartió pues lo de esta sesión y Claro. y cuando te vi, seguramente va a estar interesante. Buenísimo. Y pues realmente yo estoy ahorita en un proceso, pues, de conexión con los ancestros. De hecho, tengo muchas dudas porque eh, en los últimos meses estuve tomando algunas sesiones con el doctor Salomón Selam. Ah, ok. Ujú. Otro maestrazo. Eh, sí, y en temas transgeneracionales y cosas así. Ujú. Y y también han ocurrido una serie de eventos pues, en la familia Ujú. Ujú. que, que de pronto me ponen en duda, ¿no? O sea, de qué es lo que tengo que, pues no lo que tengo que hacer, sino intuitivamente por dónde es más conveniente ir, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. pues ahorita lo que comentan, pues creo que hacer una constelación podría ser una, Ujú. Ujú. pues Una sí, buena una opción. alternativa interesante. Ujú. Buenísimo. Buenísimo. Y, y además, pues también hay una situación particular, con mis hijos estamos, o sea, como que hubo un momento en el que, pues ellos pues se cerraron un poco, y hoy como que están regresando, Ujú. a tomar contacto y cosas así. Entonces, y una de las cosas que sí, he estado, o sea, pues he estado conectando, pues tiene que ver con toda esta parte que ustedes acaban de comentar, ¿no?
me parece muy, muy interesante y pues felicidades. Aunque fue una introducción, yo no tenía mucho conocimiento de esta parte, Ujú. pero sensacional. Felicito. Muchas Muchas gracias, gracias. Antonio. Qué gusto. Súper. Pues cordialmente invitado cuando Ajá. quiera llegar a Está participar. en México, está en Ah, está México. en México. Sí, pero en Ah, línea. pero lo podemos contactar con Vicky. Sí, también nuestra maestra Vicky, si quieres algo presencial. Y en constelaciones Constelaciones en línea en también línea le ofrecemos. con ella o con nosotros, con quien Ujú. tú quieras. Sí, sí, Buenísimo. sí. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Sí, gracias. ¿Qué hay unas preguntas? Dice Lucía, eh, ¿cuál es la edad mínima para un participante en constelaciones? Para un participante que es diferente a un constelante, Ujú, algunos dirían que 16, 14. Nosotros hemos tenido la experiencia de niños desde los 12 ujú. como participantes y participantes asiduos. Y bueno, y nuestros hijos que no les quedó de otra, ¿verdad? Entonces desde muy chiquitos Sí, participaron, pero digamos que es importante que alguien del sistema familiar esté en el rollo, sí, ¿verdad? Porque claro. si solo llega el niño y nadie en la casa va a darle seguimiento, eso no tiene ningún sentido. Eso es Y participantes. siempre cuando ellos quieran estar. Exacto, no porque mira, anda, porque eso te va a Sí, servir, no. no, ya saben que, pero a la fuerza ni la comida, ¿verdad? Y luego para constelar hemos tenido Entonces, 12, 14, pero igual, ¿verdad? Digamos que ha habido un proceso ujú, con los papás que los han acompañado, que se han ido abriendo, que han sido participantes previamente, ujú, antes de llegar a constelar. Entonces, digamos que dependiendo del caso, 12, 14. ¿Por qué? Porque antes de los 14, todo problema que tenga un niño no es su problema, es problema de los ujú, papás o del árbol, ¿no? Entonces, el trabajo se hace con los papás. Entonces, obviamente lo que sí puede hacer un papá o una mamá es ir a constelar en función de su hija, su hijo, idealmente menores de edad. Sin embargo, desde el ritual sistémico también puedo ir a, por ejemplo, tengo 40 años, mi hijo tiene 40 años, pero tiene un tema que yo como mamá creo que yo tengo que ver con eso y entonces yo quiero ir y liberar lo que está en mí en función de que se mejore la situación en él, pero no es que le voy a arreglar yo su situación porque yo ya constelé. No sé si con ujú. eso respondemos, Lucía. Flor. Nos dice, ¿puede un constelador constelar sin otras personas, muñequitos, cuarzos y otros elementos? Claro, es una de las formas de constelaciones individuales. Ujú, Em, si quieren una imagen en la serie de Mi Otra Yo, se ujú, constelan con cristales, por ujú, ejemplo. Nosotros hemos constelado primero con muñequitos y ahora lo hacemos con piedras, más desde la visión de ritual sistémico. ujú, Hay un principio chamánico y cuántico. Si quisieran buscar un poco de información de esto, hay un artículo en un libro de Patricia Cori que entrevista a un ex astronauta, eh, en el cual él tiene una experiencia mística cuando viene del módulo lunar, y luego él crea una fundación entre ciencia y espiritualidad. Y él dice ahí que se ha comprobado científicamente que cuando tú pones la intención sobre cualquier objeto, ese objeto capta la energía de tu intención. Y entonces es el principio que se usa en constelaciones familiares. Y entonces, ¿qué es lo que percibe uno? Los movimientos, la energía de lo que está pasando con esos objetos. Entonces, nosotros al inicio poníamos cojines, sillas, sillas, casas, lo que lo que hubiese. fuera, ¿verdad? Ahora usamos piedrecitas, ¿verdad? Cuando no, digamos, no hay personas. Y muchos usan los Playmobil, por ejemplo, Ujú, ¿verdad? muñequitos. Pero digamos, va a depender de la visión del constelador, pero sí se Exacto. puede tranquilamente y funciona igual, ¿sí? La vivencia obviamente siempre va a ser más impactante en grupo, eso Exacto. sí, sí. Carla dice, yo tengo 34 años sin, Salud. sin salud por errores médicos y ya estoy cansada. He ido a terapia con psicólogo, psiquiatra, regresión con pastores, con curas, Mm, ya estoy cansada. Me da miedo, no lo muevas, por favor, pero ujú, necesito ya ver la luz. He estado muy cerca de la muerte, pero lamentablemente sigo acá. Yo estoy cansada. La vida me ujú, negó ser mamá. Ok, ujú, lamentamos la situación y gracias por compartirlo. ujú, Precisamente muchas veces las personas llegan a este tipo de situaciones porque eso, porque ya estoy cansado, porque ya no sé qué hacer, ya lo intenté todo, ya qué más da cualquier ujú, cosa. Lo que yo quiero es encontrar una solución, un punto de vista diferente. Entonces, pues sí, digamos que nos está hablando de todo un programa de vida
fuerte. Aquí no sería solo decirle, ay, vaya y constele, que sí, es una muy buena recomendación. Sin embargo, también sería bueno acompañar con un proceso de análisis transgeneracional, análisis del árbol, porque a lo que suena es que, como a todos nos pasa en determinadas facetas de la vida, estamos cargando un gran paquetón de los pendientes ancestrales. Entonces, una situación como la que nos cuenta Carla habla de un árbol que ha estado herido, que ha estado enfermo y que posiblemente no tuvo herramientas para sanarse antes. Y el árbol elige a un miembro normalmente, y obviamente a Carla le va a parecer esto como así, como que chiste, ¿verdad? El árbol elige a un miembro que es el que va a poder ver más allá de todos para poder empezar a navegar por otras aguas y empezar a sanar. Entonces, está joven, así que no se rinda. Más allá de la parte genealógica y del árbol, la parte espiritual le puede ser muy útil también trabajar con cuestiones, no son constelaciones propiamente, pero todo lo que tiene que ver con el plan del alma para entender qué hay detrás. Después, si quiere, le podemos recomendar. Y en nuestras constelaciones, precisamente, hemos integrado la psicogenealogía, la descodificación biológica de las enfermedades, la parte espiritual, la parte chamánica. Entonces, la invitación es a que cuando quiera asistir a unas constelaciones, llegue, que siempre es nuestra recomendación básica. No es bueno que alguien llegue a constelar así de un solo. Es bueno que primero llegue, participe, viva la experiencia, sienta, se dé cuenta de qué es lo que pasa internamente. Es aconsejable. Es muy aconsejable, así que cordialmente invitada también. Flor, si quieres encender tu micrófono para tener más claridad de lo que nos quieres preguntar. Porque lo que entiendo es eso, no es solo visualizar, sino que también utilizar estos elementos. Sí, digamos que los elementos, igual que las personas, te ayudan a ver para que tu cerebro, tu mente entiendan que hay algo ahí, porque en realidad lo que se está moviendo es pura energía. Sí, solo que las personas, los cristales, las piedras, los muñequitos, ayudan a que tu cerebro vea que está pasando algo. En realidad eso solo es una representación. Sí, dale, Flor. Hola, muchas gracias por la conversación. Mi duda es por qué tuve una constelación con una persona y no utilizó ningún elemento y era personal, ¿verdad? Solo esta persona y yo. Sí, pues. Y lo más a lo que llegó fue, cierra tus ojos, visualiza y una gran conversación, ¿verdad? No sé si esto sea constelar. Mira, te voy a contar una experiencia. Cuando estábamos formándonos, cada quien, digamos, realizamos nuestras propias constelaciones y la maestra nos iba constelando a todos varias veces. Y en una de esas se trabajó un tema y, digamos, no se puso representante, no se puso nada, sino que fue como una toma de conciencia. Ella dijo, eso fue la constelación. Cuando yo estuve con Hellinger en México, una chica le hizo una pregunta y estuvo más de 5 minutos, como 7 minutos en silencio. Hellinger, ¿verdad? Y todo el salón de como 800 personas igual. Después solo le dice Hellinger una frase con el micrófono, la chica empieza a llorar y esa fue su constelación. Entonces, como te digo, los elementos, ¿verdad? Físicos ayudan para poder entender. Entonces, no sé cuál será la línea de tu consteladora, porque hay quienes utilizan ya muy pocas cosas. Y lo que pasa es que sí, digamos, a veces las personas que, si uno hace su constelación, a veces sí requeriría un poco más de información, pero eso va a ser un poco del estilo del constelador y la línea que siga el constelador. Entonces no te podemos decir que no fue una constelación, sí fue una constelación, solo que, digamos, de repente tu mente, como suele pasar que en todos los que constelamos, uno piensa que va por un lado y va a pasar y va por otro lado. Entonces yo te diría, de verdad, deja entrar eso que viviste y luego de repente hay personas que hemos constelado el mismo tema no sé cuántas veces, ¿verdad? Porque de repente nuestro sistema necesitaba esa forma para luego encontrar otra que nos va a hacer más sentido. Sí, pues. Bienvenida cuando quiera. Sí. Y sí, obviamente con lo que dice Flora aprovechamos, hay dos cosas. Uno, hay personas que llegan con una visión de qué es lo que quieren trabajar en la constelación y la constelación normalmente se va por otro lado. Entonces uno se queda así como, si yo quería ver por qué no tengo pareja, ahí sale mi abuelita y solo mi abuelita trabaja. Entonces siempre digamos que el campo es más sabio que yo.
Entonces yo puedo querer ir a trabajar una cosa, pero el campo me muestra otro, que es previo a que yo pueda trabajar el tema de pareja, por ejemplo, por un lado. Y por otro, pues la verdad que también hay que decirlo. Hoy en día, pues los consteladores han brotado como hongos por todos lados. Entonces también es importante antes de pues, saber la formación de la persona, su experiencia. Obviamente siempre va a haber alguien que esté empezando porque se acaba de formar, pero sí es importante verificar que se ha formado, ¿verdad? Porque ahora hemos visto, hay constelaciones, hay formación en consteladores en 15 días. Y ya, son consteladores. No sé, en nuestro momento fueron 18 meses, casi 2 años. Eran un fin de semana al mes, de viernes a domingo, constelación tras constelación, 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 constelación. Es decir, requiere un entrenamiento. Eran muchísimas horas de terapia, de teoría y muchas horas de práctica. Entonces Mucho también proceso, hay que pues. evaluar eso cuando busquen a alguien. Y si en algún momento me topo con alguien con quien no resoné, lo hizo mal, me dejó mal, es un farsante, es un charlatán, lo que sea, siempre hay que recordar que igual que con los médicos, por ejemplo, yo atraigo, por alguna razón, atraigo No conscientemente. exacto, a la persona, al constelador, al doctor, a todo, porque me va a hacer ver algo que yo no estoy viendo. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No había más preguntas arriba? Que yo entienda, no, pero vamos a revisar. Y si no, tal vez contarles un poquito, pues ya vimos que es una constelación, ya preguntaron edad de los constelantes. Podríamos hablar también de algo importante que es quién puede constelar o quién no puede constelar, qué se puede constelar, por ejemplo. Entonces, básicamente dentro de la experiencia nuestra, la recomendación prioritaria de nuestros maestros es cualquier persona puede constelar siempre y cuando no esté embarazada, siempre y cuando no esté tomando un medicamento psiquiátrico, esté bajo algún proceso psiquiátrico serio, no es conveniente. ¿Por qué? Porque si estoy embarazada, el bebé va a percibir todo y va a percibir precisamente los conflictos, no la parte más linda de su árbol, Todo si lo no que lo se hubiese mueve. ido a constelar. Entonces, no embarazar constelando, no constelar embarazada. Y si estoy tomando un medicamento psiquiátrico, tampoco es recomendable, porque muchas veces la persona igual va a mover mucho de su sistema y no va a poder procesarlo. Entonces se puede salir de control. Entonces no es conveniente. Cuando la persona llega con nosotros le entregamos una hoja antes de constelar para que la lea, la firme, vea las condiciones, para que estemos todos al tanto de qué se puede y qué no se puede. Y luego, ¿qué se puede constelar? Lo que sea que me esté causando alguna molestia, algún problema, alguna situación. Y respondemos a lo que dice Claudia, que no solo contextos familiares. Exactamente. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? Al principio decía la gente, bueno, voy a ir a hacer una constelación familiar, solo le tengo que hablar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a ver si quieren. No, no. O sea, la constelación familiar es el nombre, más yo no necesito informarle a toda mi familia que voy a ir a constelar, ni mucho menos llevármelos. De hecho, sería sumamente contraproducente, porque cada quien ve las cosas desde un ángulo distinto. Sí nos ha pasado, por ejemplo, que 3 hermanas o 3 de un sistema familiar nos dicen, queremos llegar como participantes a ver de qué se trata. Ok, eso es válido, porque igual van a mover su árbol, pero no de una manera tan precisa. O, por ejemplo, también nos ha pasado, hemos tenido en tríos por lo general 3 hermanas o 3 hermanos que quieren llegar a constelar un tema porque murieron los padres y hay un tema de herencia y están hechos un lío con la herencia. Entonces van los 3 con la misma intención, por ejemplo. O una situación recuerdo una familia que llegó una tía, 2 sobrinas y 2 hijos de las sobrinas. Eran 5 miembros de una familia y querían constelar un tema, no recuerdo el tema, pero al final hay muchas veces que van porque, por ejemplo, la chica más joven de la familia ya se dio cuenta que sus primas, sus tías, su abuela, todas han sido mujeres solas. Y así como, yo no quiero quedarme sola, entonces empiezan a constelar para romper ese patrón, por ejemplo. Antes de leer a Andrés dice iPhone, yo constelé a mis gatas, sí, exactamente. Exacto. Pueden constelar casas, productos, todo, porque todo es energía. Salud, exacto. Toda esa información. No es solo lo familiar, no es que si yo no tengo conflicto con nadie en mi familia no puedo constelar.
voy a ir a constelar mi salud, mi trabajo, por qué siempre me topo con jefes del mismo patrón, por qué no se me da la pareja, por qué no vendo una casa, el nuevo proyecto que estoy lanzando, quiero ver cómo está en el campo, un duelo. Desempleados. Exacto. Sí. Andrés nos comenta algo muy potente y con mucha confianza. Dice, ¿cómo romper las cadenas? Mi madre tuvo un infarto al miocardio y murió a los 42. Mi hermano tuvo un infarto también a los 42 y afortunadamente está vivo. Yo cumplí este año 42 y me estresa que la cadena siga conmigo. ¿Qué recomiendan? Muchas gracias. Yo tenía 15 cuando me murió y mi hermano 18. Este es un tema que digamos es bastante más propio de verlo desde la psicogenealogía. Pero igual se puede ver en una constelación, por supuesto. Aquí, digamos, desde la descodificación de enfermedades, que es otra formación, lo que entendemos es que digamos, todos heredamos genéticamente todas las enfermedades, pero no todos las vamos a actualizar, a desarrollar, a activar, y que eso va a depender del conflicto que viva cada quien. Entonces, sí, obviamente hay un patrón, ¿verdad? El 42 es una marca. Tanto desde las constelaciones como psicogenealogía, habría que ver en historias, eso es psicogenealogía, si tenemos acceso a la historia, qué pasó con alguien a los 42 o el doble, que podría ser, ¿cuánto? 84 o la mitad 21. Exacto. Eso como la historia, meternos a investigar. Y desde la constelación, ¿qué nos muestra el campo? De qué es lo que está buscando el árbol genealógico en esa marca. Sí, y si estás en esa marca, claro, es un momento exacto para liberar eso. No hay una ley que te diga que te va a pasar o no te va a pasar, pero la toma de conciencia que estás haciendo en esta búsqueda ya empieza a abrir y a hacer una diferencia. Y digamos, como nosotros manejamos varias cosas, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, digamos, mezclamos como un plano cartesiano, ¿verdad? Lo que el alma elige vivir y va a venir a un árbol genealógico que le va a permitir vivir las experiencias. Entonces, a nivel del árbol genealógico, te ayuda a tomar conciencia y a trascender, evolucionar lo que hay en tu sistema familiar. A nivel del alma, tu hermano y tu mamá, digamos, es decir, tienen una vivencia que necesitaban experimentar. Entonces, esto ya es un poquito más psicogenealógico y más espiritual, ¿verdad? Pero digamos, son como, ya saben, como pinceladas, pero una constelación te puede ayudar, o un trabajo en tu árbol te puede ayudar a ver. Entonces, con lo que él pregunta es que qué puede hacer, pues precisamente, ¿verdad? Se puede constelar, luego de hacer una constelación, se pueden dejar ejercicios de meditación en lo que necesita devolver, por ejemplo, a su mamá y al linaje más atrás, en lo que usted está cargando o están cargando en relación al tema del corazón, porque ahí hay que descodificar el infarto y devolverlo. Es decir, yo devuelvo y me quedo solo con lo mío, porque no es ley, no es maldición, ¿verdad? Que si a uno le pasó, a todos les va a pasar, pero a veces pasa, hay sistemas en los que sucede que todos se accidentan a la misma edad o todos se divorcian a la misma edad, porque precisamente no se ha visto a un ancestro que está, por ejemplo, excluido atrás. Entonces habría que indagar un poco en la vida de su mamá, revisar si nadie más atrás de ella padeció del corazón, para ir liberando e ir despejando. Y sobre todo, es como en constelaciones se dice, decir sí a la vida con todo lo que implica. Entonces, yo imagino que no ha de ser fácil, ¿verdad? Y haber llegado y cumplir los 42 y es así como... Sí. Entonces, yo digo sí a la vida, con todo lo que implica para mí, por ejemplo, le puede servir. Y yo te invitaría como una pista a decir qué situación de conflicto de territorio vivió tu mamá, ya sea a nivel físico, ¿verdad? Una cuestión, por ejemplo, de una casa, de un territorio con vecinos, o una cuestión más intelectual de trabajo, alguien no le dio su lugar, le quitó una idea, y tu hermano que replicó de alguna manera, y si tú no estás en conflicto de eso, estás libre, no te voy a decir, ahí no te va a pasar nada, porque eso no lo sé, pero digamos, estás más libre de eso, o si estás metido en una cuestión de territorio, entonces ahí está la oportunidad para trabajarlo. Ya sabes, esto requiere, digamos, de profundizar. Cada historia es diferente y tiene sus matices. Y aprovechamos el caso de Andrés para decir, ¿verdad? Que Hellinger, pues era Hellinger, ¿verdad? Él hacía una constelación y nunca más volvía a ver a la persona, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en nuestra experiencia sabemos que muchas veces no es solo así. A veces la persona necesita constelar y al final de la constelación se le dice como recomendación, haga un proceso terapéutico.
porque hay personas que, digamos, nunca se han trabajado, nunca han movido nada, llegan, constelan, se desata la guerra mundial en su sistema familiar y pues no se va a arreglar todo, es necesario dar un seguimiento o leer, ahora tengo libros, tengo audiolibros, podcasts, videos, conferencias, tantas cosas para poder ir procesando y profundizando el tema. Dice Andrés, justo Mm. cambios de territorio físico, de Ujú. trabajo, también en mi caso, migración, exacto. Ah, ok. Entonces ahí hay una pista Ujú. para ver cuál puede ser el posible origen y cómo, digamos, aunque se dé la situación del territorio, cómo estar, como te dijera yo, más tranquilo en la medida de lo posible, como con más Interpretarlo flexible, diferente. exacto, porque si siento que es directamente contra mí, entonces ahí se podría activar el conflicto. Ujú. Aquí hay que hacer una referencia importante. Hacemos una relación, ¿no? Dos cosas. Por un lado, detrás de mí están mis dos padres, mis cuatro abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, etc. 19 generaciones atrás es más de 1 millón de ancestros. Claro, son varios siglos, ¿no? Pero es un montón de gente. Tenemos el impacto en nuestra vida entre 7 y 5 generaciones detrás de nosotros. Y lo que más solemos trabajar es papás, abuelos, a veces bisabuelos, tatarabuelos, a menos que tengamos una información más importante en la historia. En constelación no hay límite de lo que se trabaja. Eso por un lado, para entender que venimos de un montón de enredos y de temas. Y por otro lado, la humanidad como la conocemos, el Homo sapiens tendrá unos 200.000 años, algunos dicen 300.000. Y la psicología, como la conocemos en Occidente, solo 100 años, 200.000 para 100 años. Las constelaciones tienen 40, llegando a 50 años. Es decir, todavía es muy reciente. Somos generaciones bisagra. De nuestros padres para atrás no había nada de autoconocimiento, psicología al alcance de todos, no había internet, no habían Que tu librerías, YouTube. nada, sino que entonces era sobrevivencia. Ahora igual, solo que ya tenemos espacios para poder ventilar, para poder hablar, para poder trabajarnos, para poder leer, etcétera. Entonces, podemos ir aprovechando todos estos espacios, estos recursos. ¿Cómo vamos? Ya estamos en la recta ¿Alguien más final, tiene sí. alguna pregunta, algo Si que no, quiero quisiera? comentar un caso. Digamos que muchas personas se asustan, ¿verdad? O muchos al inicio nos asustábamos, digamos, que cuál puede ser el efecto de una constelación. Entonces, aquí quiero decir dos cosas. Uno, el efecto de una constelación puedes verlo antes de hacer la constelación, puedes verlo inmediatamente después o puedes verlo meses o años después. Eso va a depender del tema y de cómo esté, digamos, tu árbol genealógico. Hay gente que le pasó algo y de ahí se empezó a resolver la situación y luego constela, porque las constelaciones son atemporales. Recuerdo un caso icónico, ¿verdad? Un chico gay trabaja que hace muchos años no habla con su papá vive fuera, trabajó ese tema y ordenando la silla ya al final del taller y ya para despedirnos, recibe una llamada de su papá. Entonces, es como mágico, ¿verdad? Pero no todas las constelaciones Ujú. son así. Y otras personas que nos han dicho, pasó un año y yo no he visto ningún cambio. ¿Verdad? Eso sobre todo lo escuchábamos al inicio, ¿no? Ujú. Le decimos que hubiera pasado si no hubieras hecho esta constelación. Posiblemente te ayudó, digamos, a sostener algo. Entonces, también pasaba al inicio que, no tanto a nosotros, sino a los maestros, la gente no decía mucho, así que a ver que me lo descubran, como un oráculo, ¿no? La constelación no es un oráculo. Eh, lo que se proyecta está dentro de mí, es un holograma que va dentro de mí y requiere que yo lo vea. Si al final de la constelación se da lo que se llama una imagen de solución, es algo que yo digo, ok, ante esta situación hay una vía. Ahora me toca a mí en mi día a día ir llegando a eso, tomando, digamos, las decisiones, soltando, flexibilizándome, acomodándome a otro punto de vista. Pero no es que la constelación lo hizo por mí, a ver, les pago, háganlo y yo no hago nada, no funciona así. Y el caso que les quería contar es de una exalumna de la universidad. Eh, Estuvo muy cerca de nosotros, estuvo formando con nosotros en varios temas. Y en una de esas, lleva a una tía y esa tía hace su constelación, un tema fuerte de su árbol genealógico. Eso fue, qué sé yo, un sábado, por decirles. Y la tía hace su constelación, los papás de ella, o sea, el papá de ella, hermano de esta tía, no sabía que ella la hermana había constelado. Y el papá había sido alcohólico y hacía 18 años no tomaba. Y empezó a tomar. Y entonces, como un miércoles nos llama, mi papá está tomando,
Sí, y teníamos su reunión el viernes y nos dice, no sé si voy a llegar el viernes. Entonces le dijimos, tranquila, es un pico, ¿verdad? Es un efecto de la constelación de tu tía, de la hermana de tu papá. Esto va a pasar, ¿sí? Para el viernes en la mañana nos dice, mi papá ya dejó de tomar, me dijo que no me preocupe, que ella estuvo, que vaya a mi reunión tranquila. Y como las hemos seguido viendo a ella y algunas de sus hermanas, sabemos que no volvió a tomar el papá. Entonces, si Una crisis curativa, digamos. es un efecto porque algo se movió en el sistema. Entonces ahí podemos ver que estamos conectados todos. Y así muchos, muchos ejemplos, ¿verdad? Pero es sobre todo una vivencia. Quien no ha estado presencialmente en una constelación, la invitación es que asistan para poder comprender vivencialmente de qué se trata. Bien. Pues son muchísimas cosas, ¿verdad? Si ustedes no preguntan, nosotros no sabemos por dónde irnos. Sin embargo, hay muchísimo material para fundamentar que hoy día las constelaciones funcionan, que son sumamente sanadoras, que acortan el proceso de terapia. Y también, ¿verdad? Vale decir que no son mágicas, no arreglan mi vida de un solo. A veces por momentos la complican más porque todo es como que alboroté el hormiguero, ¿verdad? Entonces todo queda caótico, sin embargo luego se asienta. Nunca hacen daño, es decir, no es que después de la constelación la persona quedó mal y saber qué le va a pasar, no. En los 20 años que nosotros tenemos, una vez ha pasado que una persona luego de constelar entró en crisis, fue a parar al hospital, estuvo hospitalizada, pero una persona con una situación de temas psiquiátricos viejos y un sistema específico muy particular, ¿no? Bueno, pero no le La pasó persona nada. salió del hospital y no pasó nada. Después siguió constelando. Exacto. Que sí pasa a veces, hay personas que después de constelar tienen su topón en el carro, en un semáforo no vieron o les pegan por detrás o se descompone algo en la casa porque los aparatos reaccionan también. Entonces se descompone la lavadora. A nosotros una vez en un taller sumamente fuerte no estábamos No era constelando, constelación éramos nuestra. parte del equipo de consteladores. Y no era nuestra constelación, pero fue Sí, muy participamos. fuerte. Y cuando regresamos, el vidrio templado del horno hecho añicos en el suelo. Entonces, hay reacciones. Pero nunca te van a hacer daño. Ajá, nunca te hacen daño, es el punto. O bueno, digamos que el mayor daño es que me dio diarrea 2 días, ok, estoy limpiando, estoy liberando, estoy soltando toda la M, ¿verdad? Que ya vi que hay y necesito liberarla y ya, y no pasa nada. O yo, mamá, constelo y a mis hijos les da catarro, se enfermaron, les dio alergia, muchas cosas porque igual están liberando lo que yo ya vi. Entonces eso es una pequeña crisis curativa nunca dañina. Y tampoco por si acaso, ¿verdad? Me voy a llevar pegado el espíritu del abuelito de no sé quién o se me van a pegar los ancestros y el espíritu. No, no pasa nada de eso. Bien, estamos llegando al límite para tener un tiempo adecuado para esto. Queremos contarles que vamos a lanzar pronto una membresía sobre estos temas ancestrales, tanto online, videos que tenemos grabados y algo presencial también. Pero digamos, ya pronto lo vamos a lanzar si alguien está interesado, entonces para tener talleres, para hacer movimientos de constelaciones y eventualmente constelar también. Y si alguien quiere vivir la experiencia de qué es eso de hacer movimientos de constelaciones, pues puede sonar al baile de no sé qué. O sea, es eso, es hacer movimientos con las piezas, con las personas, Como el ejercicio que les contamos del chico sin sus papás. Entonces, este sábado vamos a tener también un taller presencial donde vamos a dar información, donde vamos a permitir que los participantes vivan algunos ejercicios y donde vamos a estar sorteando una constelación entre los participantes por si quieren llegar este sábado de 5 a 8 en el Museo de Majadas 11. Todavía tenemos algunos cupos. Y si no, pues están invitados. También normalmente tenemos 3 talleres de constelaciones al mes. A veces 4. A veces más. Este mes tenemos para el domingo 4, sábado 10, domingo 11, sábado 24. Si alguien quiere llegar como participante, como primer encuentro, ¿verdad? En los espacios para constelar hay que reservarlos con tiempo. Entonces, con que me escriben, la mayoría seguramente recibió el link de mi celular, entonces me escriben y con gusto yo les anoto. Bienvenida, Carla, con gusto.
Entonces, hoy en la noche tenemos otro espacio como esto, si quieren invitar a alguien, si le quieren compartir el link a alguna amiga, algún familiar que esté abierto es muy importante porque cuando uno empieza a descubrir que esto es sanador, uno quiere que todo el mundo constele, su familia, su pareja, su expareja, la suegra, Te hice la cita. ajá, y te hice la cita y No. no funciona. Entonces, inviten, si hay gente que está abierta, pues eso ya es un primer paso. Si quieren llegar como participantes y ver de qué se trata, mucha gente llega así, ¿verdad? Yo vengo a ver. Ok, ¿verdad? Casi que le decimos, tráigase sus poporopos y venga a ver, ¿verdad? Pero es como, no se puede solo ver, sino que, como decíamos desde la física cuántica, soy un observador activo. Voy a afectar positivamente, ¿no? Me voy a involucrar en lo que está sucediendo y eso me va a permitir conocer la vivencia. Entonces, si mi mente tiene dudas de qué son eso, las constelaciones, con qué se come, cómo le hace, por qué funciona, lo mejor es ir de participantes. Tenemos gente que casi que no ha constelado, pero llega de participante de manera recurrente e igualmente se le empiezan a mover muchas situaciones de su vida porque está involucrándose en el campo, está participando, entonces igualmente es sanador. Dice Carla, yo quiero ir a Majadas. El precio de Majadas para este sábado es de 150. Entonces, con gusto me escribe y yo le doy los detalles. E igualmente, si quieren llegar de participantes a un taller, igual el precio es de 150. Ya cuando hacen su constelación, es de 850. Si uno está del otro lado del mundo, ¿cómo puede uno constelar? En línea, en línea. Se constela en línea. A nosotros lo empezamos a hacer desde antes de la pandemia y funciona de maravilla. Tenemos la facilidad o el plus, si quieren, que cuando lo hacemos en línea, lo hacemos los dos. Entonces unimos todas nuestras habilidades, que la intuición es algo que se va desarrollando, ¿verdad? Cuando alguien preguntaba que si los muñequitos se mueven o no se mueven, al final no es el muñequito, es la intuición desarrollada por el constelador el que va a percibir si es o no es y qué frase le digo, etcétera. Entonces, utilizamos nuestras habilidades en ese sentido estando juntos cuando trabajamos en línea. Y en presencial también. Y en presencial también, sí, pero como la pregunta era si está del otro lado del mundo. Sí, sí, sí. Muy bien, no sé si tenías algo más para enseñar al final. Hay una frase que me gustaría comentar, así como eso cerramos. Bueno, y no sé si lo tenés ahí, pero normalmente también si les interesa, tenemos varios años de dar una formación que se llama Ilumina tu árbol, donde precisamente pueden meterse para empaparse en el tema de la psicogenealogía, empezar a indagar en sus ancestros, etcétera. Entonces, si a alguien le interesa la formación, esa formación dura 6 meses y estamos ahorita a medias de una formación, pero en septiembre abrimos nuevamente por si alguien la quiere tomar. Muy bien, entonces terminar con esta frase. Dice, nuestros ancestros han estado esperando en el tiempo hasta que podamos liberarlos, es decir, liberarnos. Y ese momento es ahora. Incalculables generaciones detrás de nosotros han vivido su vida con dolor e inconsciencia de sí mismos, sujetos a las leyes de su época, de sus costumbres y creencias. Y eso nos heredaron. La estructura de una vida hecha y basada en el deber ser, en medio de culpas, vergüenzas, humillaciones, limitados por no poder ir más allá. Al mismo tiempo, sus luchas, su fe, su fuerza y esperanza de algún día esto empezaría a cambiar. Y por eso estamos aquí, porque por fin podemos vernos, podemos empezar a desenmarañar la madeja de nuestra historia sin juicio, con paciencia, con profundo respeto y admiración, a que en medio de tanta ignorancia solo hicieron lo que pudieron. Somos la generación bisagra, que lidia con un pasado denso, oscuro, y al mismo tiempo vamos caminando hacia adelante, con la convicción de que un mundo mejor está emergiendo, porque por fin podemos ver lo que antes ni siquiera sabíamos que existía. Del señor aquí. Un tal JCZ lo escribió. Muy bien, entonces... Pues es un gusto para nosotros, de verdad, poder ir compartiendo esta información. De verdad, el link es el mismo para la noche si quieren invitar a alguien, si quieren estar otra vez, porque nunca sale igual la información. Sí, y ahí estamos a la orden en el WhatsApp en el que la mayoría escribió, el 55 16 23 75.
Ahí les podemos dar toda la información de nuestras actividades. Tenemos varios cursos pregrabados también del tema del árbol genealógico, las enfermedades heredadas, que les pueden ayudar para empezar a abrir su mente a este mundo transgeneracional y cómo descargarnos, porque el fin no es ver que nuestros ancestros nos influyen y que entonces ahora qué hago, sino es, ok, entiendo, comprendo, en función de liberarme, liberar a mi descendencia y también, aunque no lo crean, liberarlos a ellos, estén donde estén. Pues muchas gracias por haber estado, por su interés, por abrirse, a quienes ya han estado con nosotros mucho tiempo, Gloria, Claudia, Carolina, y no sé si se me escapa alguien más por ahí, Antonio, qué bueno que estuviste. Alejandra, qué gusto. Alejandra, sí, muchas gracias de verdad por estar, por seguir. Un abrazo y si quieren estar en la noche, ya saben, repetimos, y el sábado y en las talleres de constelaciones. Así que feliz día. Muchas gracias. Antonio, Muchas gracias. Feliz día. qué Un gusto. gusto. Nos vemos. Que estén bien. Feliz día. Chao.